Está recién llegando a San Luis Potosí, nos da mucho gusto recibirlo. A uno de los aspirantes a coordinador de la defensa del movimiento de la 4T, Marcelo Ebrard, que hemos tenido ya varias ocasiones la Sí, oportunidad de conversar. Bienvenido. mucho gusto saludarte de nuevo. El gusto es mío y gracias por recibirme. ¿Cómo te recibe hoy San Luis Potosí? Muy ¿Cómo vas? contentos, muy alegres. Pues aquí la gente es muy cariñosa, entonces en el aeropuerto nos fue muy bien. Después taxistas amigos también me hicieron favor de acompañarme, todo lo que es el transporte. Y Los escuchamos, qué buena fiesta traían. Sí, y hombres camión. Dijimos, bueno, vamos a hacer una fila para no tapar, no obstruir y no molestar a nadie. Pero son gremios importantes que hay que tener cerca. ¿Qué representa San Luis Potosí para ti, Marcelo? Porque te hemos visto varias veces. ¿Qué le ves de potencial? Yo creo que San Luis Potosí, sin duda, es uno de los estados que tiene más posibilidades o está encaminado más a la prosperidad y al éxito en toda la República. Y lo ves en todos los datos sabidos y por haber, desde el crecimiento económico, la infraestructura que tiene, la prosperidad, la pujanza que hay. Pues entonces hay que respaldarlos, apoyarlos, porque son la locomotora, pueden ser parte de la locomotora de México. Somos un estado tremendamente afortunado porque tenemos a ver la diversidad de la Huasteca, del altiplano, de la zona centro, de la zona media. Ubicada, como estados ubicados en un lugar estratégico. Claro. Es el paso de todo el comercio hacia los Estados Unidos o los Estados Unidos también hacia México. En materia turística, ¿cómo ves al estado de San Luis Potosí? También, bueno, yo veo que sus cifras ahí van bien. Es un estado que está cada vez teniendo más peso en el mundo turístico y es lógico, ¿no? Acabamos de ser sede de un evento muy importante para traer precisamente el turismo de convenciones y congresos y a mí me llamaba mucho la atención y te lo planteo porque pues quienes vivimos aquí de pronto ya no lo notamos, ¿no? Pero nos decían, es que es impresionante todo lo que encuentras en una sola entidad. ¿Qué hace falta para detonar el turismo en una mayor medida que realmente, pues no solo el estado de San Luis Potosí, sino todas las entidades que forman parte de la región puedan seguir apostando, a seguir creciendo como motor económico, como motor de generación de empleos? Yo creo que vas a tener un aumento sostenido del turismo motivado por la recuperación del consumo interno. Me explico. Y por primera vez este año estás viendo el impacto ya en la economía en un sentido amplio del aumento de salarios. Sí. Este año tienes dos motores de la economía mexicana. El primero se llama nearshoring, o para ponerlo en términos más tradicionales, nuevas inversiones extranjeras y exportaciones. Y el otro motor, el otro pistón de tu máquina es el consumo interno. Quiere decir que como se duplicó el salario mínimo y van creciendo los salarios, combinados con lo que ya dije, pues tienes más consumo, entonces tienes más turismo. Una de las cosas que más crece, una de las actividades económicas que más crece cuando se recupera el consumo interno, obvio, es el turismo. Sí. Entonces lo vas a ver esos años que vienen, si se mantiene esa política, que es lo que pensamos hacer, mantener esa política de que los salarios vayan mejorando, vas a tener un incremento importante en la actividad turística nacional, eso sin duda. Y ya lo estamos viendo este año. Entonces San Luis forma parte de eso. Ya decías esta parte de la ubicación geográfica que tenemos, que es privilegiada sin duda alguna. Y la belleza natural que tienen ustedes. Sí. Marcelo, estamos prácticamente 26, 27 días que esto concluya. ¿Cuál es el balance? Esta etapa. Porque luego viene otra. O sea, no crees que termine. Esa nada más es la encuesta. Empieza, dirán algunos. Más bien va a empezar. Claro. 27 días que concluye. Del 28 de agosto Ahí al está. 3 de septiembre van a hacer una encuesta para quienes nos hacen el favor de dispensarnos su atención. 28 de agosto al 3 de septiembre. Esa encuesta van a llegar a las viviendas, ¿no? Tú no puedes ir a un lugar a emitir tu punto de vista. Entonces, si llegan a tu casa, tocan y te van a poner una boleta donde tú puedes elegir quién es tu preferencia para que encabece a Morena el año entrante, en el 24. Bien. O sea, quien quede este año, pues muy probablemente va a ser quien encabece el año entrante. Entonces, te van a preguntar, esto por sí mismo tiene un mérito, porque pues no nos preguntaban, ¿no? Sí. Sí, claro. Ya ibas a la elección y decían, bueno, ya cada partido puso el suyo y se acabó. Entonces, ahora te van a preguntar. Y tienes participando 6 personas. Bien. Yo soy una de esas 6 personas. Explico todo esto porque es tanto ruido Sí. que luego quienes están viendo la televisión o nos escuchan en radio no saben de qué exactamente quiénes son o qué estamos participando. Quien resulte vencedor en la encuesta entonces va a encabezar la defensa de la Cuarta Transformación y por lo tanto va a encabezar a Morena el año entrante. Entonces ya estamos a unas semanas, he recorrido una buena parte del país, me da mucho gusto estar en San Luis.
La última vez que estuve antes de este proceso fue con motivo de la visita del presidente a la planta de BMW. ¿Cierto? Participamos junto con el gobierno del estado para traernos la planta de baterías de BMW a México, con muchas competencias de otros países. Afortunadamente se logró, va a ser una buena noticia, es una buena noticia, es una buena iniciativa. Entonces pienso, regresando a lo que me preguntas, después de este recorrido, que el país por un lado tiene muchos avances significativos, ya mencionaba hace rato el de los salarios, tenemos ya una Guardia Nacional en todo el país, pero la seguridad sigue siendo un problema que debemos atender. Decía el presidente en su última intervención en el Zócalo, 5º aniversario de la cuarta transformación, tenemos que hacer un gran esfuerzo en materia de salud. Ayer tuve un encuentro con la comunidad médica para eso, porque tenemos que garantizar los siguientes pasos. En síntesis, la idea es, si ya tienes un cimiento, construyamos el piso que sigue. Eso es lo que yo propongo. ¿Cuáles son esos siguientes pasos, particularmente en el tema de la salud que has presentado este plan, que me llama mucho la atención en varios sentidos? El primero, esta apuesta a la cobertura, que podríamos decir, pues sí, es uno de los grandes retos, pero también esta apuesta por la salud preventiva y por la implementación de la tecnología y el desarrollo de medicamentos. Platícanos, Marcelo. Yo pienso que México tiene todas las capacidades, toda la infraestructura, todo el personal, lo que tú quieras, para lograr el primer objetivo, que es que tengas un acceso universal a los sistemas de salud. Hoy todavía nos faltan como 30 millones para que tengan acceso permanente a los servicios de salud. Entonces, como se comprenderá, es un esfuerzo muy grande. No creo que se pueda resolver en un año o en 2 años, pero sí tenemos que seguir colocando los tabiques de ese edificio, ¿no?, para acercarnos a eso. Esa es como la gran meta, el gran objetivo. Luego necesitamos hacer crecer el número de especialistas médicos, porque México, si comparas la población contra las especialidades médicas, cuántos tienes en cada especialidad, claro, pues estamos bajos en número. Entonces hay que hacer crecer eso. Tenemos que producir en México medicamentos y vacunas y equipo médico. Lo hablé con Estados Unidos la última reunión que tuvimos hace un par de años, para hacer una ruta común, porque no es posible lo que vivimos en el COVID. Yo no voy a olvidar esa lección nunca. Porque además te tocó gestionar las vacunas. No, porque me tocó lo de las vacunas y el equipo, y no podíamos hacer un ventilador ni aquí, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, digamos, para los enfermos. Sí. Porque las piezas las traes de 18 países. Entonces, olvidarlo. Sí, era como armar un rompecabezas cuyas piezas están distribuidas. Y muchos de esos países cerraron sus fronteras, ¿no? Entonces, tenemos que producirlo en nuestra región, en Norteamérica, especialmente en México. Medicamentos y tratamientos, también todo lo que son oncológicos. Hablaba yo también de inmunoterapias. Inmunoterapias es la nueva tecnología contra el cáncer. Ya no te van a hacer radioterapia, ya no te van a hacer quimioterapia, muchas veces son más destructivos que el propio cáncer, sino que ahora es, vamos a decirlo así, que tu sistema inmune pueda ubicar la célula cancerígena y la pueda destruir. Eso es, como fue el RM mensajero en el caso de la vacuna de Pfizer, sí, y también de Moderna. Bueno, entonces, todo eso se puede producir aquí en México. Tenemos que crear un sistema evaluable para que la atención mejore. O sea, hoy el usuario no evalúa el servicio. Claro. Y eso, pues, ¿cómo vas a aumentar la calidad del servicio? Y, por supuesto, apoyar a los trabajadores de la salud. Me estoy yendo muy rápido porque si te hago una exposición más larga, pues me llevo toda la hora, ¿no? Claro. En este tema y regresando al recorrido que está haciendo en territorio nacional, está tocando, bueno, abordó el tema de seguridad. Hoy, atinadamente en San Luis Potosí, arranca con este tema de salud. Ayer fue presentado en la Ciudad de México. Sí. Prácticamente San Luis Potosí arrancando mes el tema de salud. ¿Le alcanzarán cuántos temas? Hay deporte, hay cultura, hay turismo. Hay muchos temas que tenemos que tocar, pero tiene que haber un orden de prioridad. Bien. Entonces, el primer objetivo estratégico que tiene el país, a mi modo de ver, debe ser garantizar la seguridad de las personas. Fui jefe de seguridad en la Ciudad de México en 2002. La ciudad estaba en una situación pero crítica. Tuvimos éxito, tuvimos buenos resultados, bajamos el índice delictivo de manera muy, muy importante, y después como jefe de gobierno lo consolidé. Entonces, a la luz de esa experiencia, pienso que sí es factible lograrlo a nivel nacional. Bien. No estoy hablando de un plan sin fundamento. Sí. Y utilizar la tecnología que hay disponible. La más reciente que vi fue en Qatar, porque fui al Mundial de 2022, pedí estar en el puesto de mando, y me pasé 2 días en el puesto de mando, estudiando todas las tecnologías de seguridad. Nos van a servir mucho. Bien. Salud, ¿por qué es prioritario salud?
porque es una gran meta de cualquier gobierno progresista que tengan como objetivo reducir la desigualdad. ¿Qué reduce la desigualdad? Varias cosas, pero principalmente el acceso de todas y de todos al servicio de salud y a los medicamentos. Ese es uno de los elementos de igualdad. Vamos a tratar también temas que tienen que ver con la igualdad de género. Okay. Veo que tenemos que hacer en México un sistema nacional de cuidados, tenemos que tomar una serie de medidas, tenemos jefas de hogar que no tienen ninguna posibilidad o no tienen apoyos de ningún tipo. Hay que hacer una acción afirmativa porque tienen demasiada responsabilidad y están solas. Son papá, mamá, en fin, cuidan a todo el mundo, tienen que salir a buscar ingresos. Realmente es una vida compleja. Entonces, hay que echarles una mano. Es otro elemento de igualdad, ¿no? Muy bien. También vamos a tratar el crecimiento económico que vimos ahorita, cómo aumentar los empleos, cómo seguir adelante. Tenemos una oportunidad muy grande enfrente, pues sí, pero hay que saberla tomar, ¿no? Es como cuando vas a tirar un penalti. Es una gran oportunidad, un gran reto, claro. Tienes que saberlo tirar porque luego hay quien lo vuela, ¿no? Claro. Ahora, el tema del agua. Hoy tienes precisamente un evento simbólico acá muy significativo en San Luis Potosí, pero creo que es una problemática compartida por todo el país. Sí. Hemos visto lo que ha pasado en Nuevo León, prácticamente toda la región, y además la región Centro Bajío, porque característicamente tiene condiciones de sequía, pues. ¿Cómo enfrentar el gran reto? Porque sin agua no hay nada, ni productividad, ni vida, ni nada. Totalmente de acuerdo contigo. México tiene un estrés hídrico o una escasez de agua tremenda, no solo en el centro y norte del país, que es obvio, sino también en la propia Ciudad de México. Todo el oriente del Valle de México no tiene agua. Sí. Tienes colonias sin agua hace 12 años, en Ecatepec, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Obviamente le tienes que dar la más alta prioridad también, ahora que estamos en las prioridades. Sí. Tenemos todos los lagos y cauces y ríos contaminados. Sí. 2, tratamos poca agua. 3, tenemos pocas desaladoras. En el caso del norte, ya en los estados como Baja California Sur apenas está haciendo una. Tijuana vamos a tener que hacer otras. El siguiente elemento es el uso del agua. No estamos haciendo cosecha de agua de lluvia, que lo hacen muchísimos países. Entonces, todo lo que estoy hablando ahorita, con el más alto grado de prioridad, lo tenemos que hacer estos años que vienen. Ese es el siguiente paso, sí, o nos vamos a quedar sin agua. De hecho, nos estamos quedando sin agua. ¿Y se puede? Todo eso se puede, pero implica organizar al país de otra forma, porque pensamos que el agua sea ilimitada. No le pusimos atención ni a tratarla, ni a cuidarla, ni a capturar el agua de lluvia, en fin. Entonces ahora pues hay que cambiar todo eso para hacerle frente a la realidad que estamos viviendo. Creo que en esta parte de comprender a todo México, a diversos territorios, el sur es muy diferente al norte, el centro, bajío, occidente, pero cómo entenderlo y cómo apoyarlo en diversos rubros, en diversos temas. Dice ahorita, sí se puede. Yo estoy seguro que sí se puede. He visto a México salir adelante del desastre que fue el 85, la reconstrucción, o de producir. México produjo vacunas en nuestro país cuando no teníamos ninguna y mandamos a 17 países de América Latina y Caribe. Bien. Entonces, México es un país que en situaciones de estrés o de sale adelante. Pues nada más lo que hay que hacer es hacerlo ahora en tiempo normal, ¿no? Es decir, bueno, no tenemos emergencia, hay que hacerlo así. Entonces, para cada una de estas materias, el sur no tiene problema de agua, tiene otros problemas. No tenía gas, ya van a tener gas. Tenían falta de conexión a la red de energía eléctrica y ya la van a tener, se están construyendo varias plantas. Entonces, eso les da una plataforma que no tenían para vincularse con esta región y el norte del país. Acá el problema, pues más el estrés hídrico es exactamente lo opuesto. Allá te sobra el agua, en Villahermosa te preocupas de no inundarte y aquí te preocupas de dónde sacas agua. Claro. Esa es nuestra realidad. Pero eso ocurre también en infraestructura. Las culturas son diferentes, las aspiraciones son comunes, pero son distintas las sociedades y hay que entenderlo. Por eso es importante estar en contacto con cada región del país. Somos un país inmenso, son millones de kilómetros cuadrados, más de 2 millones. Entonces, te puedes imaginar lo que significa. Este es un país gigante en todos los sentidos. Hablando precisamente de esta enormidad que tenemos en México y de esta diversidad, pues tenemos también el gran reto de conectarlo en todos los sentidos, en materia tecnológica, en materia de carreteras, en materia de aeropuertos. ¿Cómo lograr precisamente esa integración como país y sobre todo en problemas tan sensibles como los que estamos viviendo con Carretera 57, que es una de las más importantes, pero también de las más complicadas? Pues las carreteras, yo diría, necesitamos una inversión en infraestructura mayor,
Cada año necesitamos invertir más en infraestructura. Lo que invertimos como país es poco. Si te comparas con otros países, tenemos capacidad para hacerlo. No todo tiene que ser inversión pública, también inversión privada. Claro. Yo creo que se puede hacer, se puede y se debe. Nada más por mencionarte un dato. De ahorro interno por Afores se vas a llegar a 20, entre eso y otros, a 20 puntos del producto que tienes ahorrado. Pero casi no lo inviertes en tus propios proyectos. Somos de los pocos países que están así. Hay que hacerlo. Entonces, puertos, la red férrea, bueno, imagínate el tren México-Querétaro. La primera vez que vi ese proyecto estaba yo empezando a trabajar, en 1983. Sí va a ser la vía férrea y no la hemos hecho. O sea, hay que conectar México-Querétaro. Y varias León, veces se ha el hablado Bajío. y se queda en eso. Es la siguiente gran obra que hay que hacer, sí o sí, porque no funcionan ya la infraestructura que tenemos. Bueno, y como eso en varios campos de infraestructura, la hidráulica, que mencionaste, pues también implica una inversión gigante. Claro. Entonces, todo eso, en resumen, la respuesta es aumentar nuestra capacidad de inversión año con año, en todos esos temas de infraestructura. Marcelo, en este andar de 26, 27 días, atinadamente en Globo Almeida nos escucha en diversos estados con gran fortaleza, y más allá de ello dice, bueno, ¿cómo poder entender, y mucho del auditorio dice, bueno, al político, a la gente que está haciendo la administración pública, dice, a veces está desencantada, pero ¿cómo poder tener ese acercamiento entre el pueblo, la administración pública, la iniciativa privada, la sociedad civil? Pues yo creo que hoy te lo permite, para empezar, la tecnología. Antes era imposible. Hoy te puedes comunicar con millones de personas, pero ya no en la posición pasiva de antes, ¿no? Que era que sacabas un boletín, sino ahorita es interactivo. Entonces la tecnología te permite que, yo pensaría que el saldo de la nueva tecnología es que la sociedad tiene mucho más influencia de lo que tuvo nunca antes. Entonces eso te permite estar en comunicación todos los días, todo el tiempo. Yo, por ejemplo, estoy en el TikTok porque es una forma de comunicación con una generación que no se va a cambiar a donde tú estés, sino que tú tienes que ir a donde ellos. Que no te va a seguir a tu canal, que tú tienes que subirte. Tú tienes que ir ahí, ¿no? Y hablar su idioma, que es lo que representa qué la les red. interesa, qué no les interesa. La otra, quitarle la solemnidad a la política. Bien. Muy aburrida, ¿no? El otro tema es pues entrar a los temas directamente, porque antes la idea era no tomar posición. Hoy político que no tiene posición no llega a ningún lado. Es exactamente lo opuesto. O sea, hace 15 años, si tú haces una entrevista como esta, todo era sortear lo que te estaban preguntando. Era como un surfing, ¿no? Sí. O sea, pasa una ola y ya. Ahora tienes que tomar posturas en todo. Todas. Entonces, bueno, pues esa es la nueva época. ¿Por qué escuchar a Marcelo Ebrard? ¿Por qué este mercado? ¿Por qué te presentas y quieres tú ser presidente? Sí. Aquí tienes mi libro, no se preocupen, no lo voy a leer todo. Gracias. Escribí este libro y dijo, ¿quieres ser presidente de México? Sí. Y entonces, ¿por qué hice este libro? Para decirte quién soy. Y segundo, pensar qué se podría hacer o cuáles son las ideas sustantivas hacia el futuro. Entonces, es una explicación y un compartir todo lo que soy, dónde nací, mi familia, en fin, por qué estoy en esto, 42 años de preparación. ¿Por qué estoy en esto? Porque creo que puede hacer una diferencia importante. Si no, no estaría. Eso es lo que le conté a mi hijo. Tengo un hijito de 10 años. Entonces, cuando me voy, pues es una negociación, porque luego, ¿quién juega conmigo? Sí. Estoy de vacaciones, ¿quién juega conmigo, papi? Le dije, mijito, tengo que ir a hacer esto porque puedo hacer una diferencia y porque tenemos una obligación con nuestro país, punto. Y ya la gente decidirá lo que quiera hacer. Pero tú tienes que cumplir eso. Justo en ese sentido, Marcelo, ya que mencionas el tema de tus hijos, más allá de como político, como ser humano, como persona, como mexicano, ¿qué país quieres? Bueno, precisamente un país que sea... Yo estoy convencido de que México está destinado a la grandeza. Así crecí en ese ambiente, eso fue lo que yo aprendí en mi casa. Es más, me marcó mucho, lo platico en mi libro, cuando fui a Estados Unidos por tierra. Pasé por aquí, por San Luis Potosí entonces, 1970, imagínate. Sí. Bueno, entonces pasé a Estados Unidos y fue una impresión muy grande ver la pobreza de nuestro lado vis a vis la riqueza de ellos. Ellos organizado, verde, en fin, nosotros con tierra, ya sabes, pasamos vía Ciudad Juárez. ¿Por qué menciono eso? Porque desde entonces mi reflexión ha sido, si nosotros somos un país que viene de grandes civilizaciones, solo por mencionar un dato,
Los mayas sabían lo que Galileo concluyó 1000 años antes. O sea, Galileo vio la traslación de Venus y dijo, entonces la Tierra le da la vuelta al Sol. De hecho, lo habían dicho otros, pero en fin, él fue el más famoso, o uno de los más famosos. Los mayas lo sabían 1000 años antes, de ahí venimos. Claro. Entonces, llega a una conclusión. Hagamos todo el tiempo, para que México alcance su grandeza. Grandeza quiere decir no puedes tener la pobreza que tienes. No puedes tener la violencia que tienes. No puedes tener la corrupción que hemos experimentado en nuestro país. Porque no es consistente con que digas soy una gran civilización. Entonces, ¿qué quiero? Yo creo que podemos lograr un país que tenga seguridad. Ese es el objetivo. Que tenga prosperidad. O sea, que tengas oportunidades de salir adelante, sobre todo la gente que está trabajando todo el tiempo, que mejore todo eso no ocurre cuando los salarios están estancados 38 años. Claro. ¿Verdad? Y que es una de las peores frustraciones, ¿no? El tema de la pobreza laboral. Una persona que todos los días sale a trabajar, que le echa ganas, que pone lo mejor. Pues fue la estrategia 38 años, porque la tesis era, si tienes salarios muy bajos, vas a atraer la inversión, que de otro modo se va a ir hacia. De todas maneras se fue hacia. Hoy en día ya no necesitamos hacer eso venturosamente, por muchas razones, pero principalmente porque Estados Unidos y China están en competencia. Entonces Estados Unidos está relocalizando empresas y nosotros siempre vamos a ser menos costosos que Estados Unidos, en general. Claro. Entonces tenemos una ventaja estructural. No necesitas poner salarios tan bajos, al contrario. Los salarios tienen que estar junto con la productividad para que la gente mejore. Eso es lo que yo creo. Me preguntas, bueno, un país donde tengas tranquilidad, un país donde si trabajas, te esfuerzas, tus hijos vivan mejor que tú. Y un país en donde puedas vivir tranquilamente en todos los sentidos. Tiene que ver con el Estado de Derecho, tiene que ver con todo lo que tú quieras. Hacer crecer la clase media, que es hacer la clase mayoritaria de México. ¿Quién me dijo eso? Una de las gentes que más respeto yo, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que lo fui a ver a su casa, lo quiero mucho, es un tipazo. Es increíble, lo coherente, esa es la coherencia 1000. Llegas a su casa y dices, ¿cómo? Esta es la casa del expresidente de Uruguay. Claro. Ok, él vive igualito que como vivía antes de ser político. Y me dice, le planteo yo, bueno, ¿qué es lo que tú piensas que es el logro más grande que ustedes han alcanzado en Uruguay? Y me dijo, hicimos un país de clase media. O sea, el gran triunfo de Uruguay fue ese. Tú llegas a Uruguay y no ves ni muy, muy ricos, y tampoco ves pobreza. Es un país que hizo clase media. Entonces, ¿qué sucede en ese país? Claro, ya sé que es más pequeño que México, pero ese país es un país exitoso, es un país que crece cada año 4 o 5%, su índice delictivo es muy bajo, en fin, muchos avances. Entonces, pienso que nosotros tenemos que ser también a la larga, lo más pronto posible, por supuesto, un país de clase media. A 63 años de edad que tiene usted, Marcelo, prácticamente, ¿qué es lo que le agradece a la vida? Bueno, en primer lugar, pues todo lo que me ha dado. Mi familia. Si no fuera usted político, ¿qué estuviera haciendo? Pues yo creo que ya estaría jubilado, mis hermanos ya están jubilados. Me dicen, pues tú porque quieres seguir trabajando. O sea, mi hermano que sigue me habla, ¿dónde andas? ¿Vas a San Luis? Ah, ¿y tú? Pues voy a ir a jugar ahorita, ya sabes, ¿no? Golf o quién sabe qué. Entonces, pues a lo mejor estaría jubilado, si no hubiera sido político. Sería otro profesionista y ya estaría jubilado por la edad. ¿Qué le agradece a la vida? Todo lo que me ha dado muchísimo y la oportunidad de servir a mi país. Marcelo Ebrard, es un gusto tenerte aquí. Gracias por invitarme. Y bueno, pues vamos a estar muy contentos aquí en San Luis Potosí. Vamos a estar platicando, si nos lo permites, ¿sí? En diversas ocasiones para seguirte el paso, como lo hemos hecho hasta ahora. Claro, faltan 20 y tantos días. Ahí les voy informando qué estamos haciendo, en fin, cómo nos va. Muchas gracias. Gracias Marcelo, a ustedes. Saludos. Marcelo Ebrard conversando con nosotros. Muchas gracias.